Congresista Américo Gonza Castillo de la bancada de Perú Libre. Él representa a la región Cajamarca, presidente de la Comisión Ordinaria de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estamos aquí. Bien, congresista, me gustaría empezar por la primera pregunta. Como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, quiero saber si hay justicia en el país en estos momentos. Ante tantos actos delictivos que estamos viendo, la verdad que las dudas es lo que a nosotros nos aflora todos los días y creo que al país entero. Estamos siendo afectados por muchas actitudes delictivas. ¿Tenemos justicia? Sí, la verdad a mí también me preocupa mucho los hechos delincuenciales que se han incrementado exorbitantemente en el país. No niego que no haya habido delincuencia nacional cometida por connacionales. Sin embargo, estos índices se han incrementado exponencialmente a raíz de la migración desmedida que se ha propiciado producto de malas políticas migratorias, que inclusive hemos visto a un expresidente, hay que hablarlo claro, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que decía que vengan al Perú, que las puertas del país están abiertas. Pero los peruanos nos caracterizamos históricamente por ser gente solidaria, gente humanista. Recordemos la hazaña del don Miguel Grau, que es motivo de estudio y reconocimiento a nivel mundial. Haber rescatado a los chilenos que eran enemigos en la guerra y de las aguas del mar y haberles salvado la vida. Eso está en la historia, eso no se puede Cuando negar. yo le hablo de que si hay justicia en el país, lamentablemente por tantos actos delictivos, con la vergüenza le tengo que decir, le hablo de los gobiernos anteriores del Congreso y de todo lo que estamos viendo, porque desde ahí arranca lamentablemente nuestro problema, de las leyes que dan para perjudicar de cierta manera tanta crisis que tenemos delincuencial dentro del país. Por supuesto, los responsables son los gobiernos de turno y los congresos de turno. Aquí nadie de los que han dirigido el país, todos son responsables, ¿no? Porque hemos tenido presidentes y congresos que han sido cómplices de esta... ¿Y la justicia existe para ellos? Ese es el tema, ¿no? Nosotros estamos intentando hacer proyectos de ley desde mi despacho y con la presidenta de mi lugar en la Comisión de Justicia. Sin embargo, es muy difícil. Hemos visto que hemos logrado sacar con mucho esfuerzo, por ejemplo, que los serenos estén habilitados a usar equipamiento para su defensa personal. Son seres humanos, no lo vamos a mandar como carne de cañón. Definitivamente. Hemos visto que hemos visto a serenos también recientemente siendo acribillados, muertos. Pero sí se corrigió la parte de las armas letales en el sentido de las armas de fuego. Pero hemos visto que no obstante todo ello, la presidenta Boluarte ha observado esta norma hace poco y yo no sé si ella se está dejando llevar por algunas ONGs o opinólogos o es que ella misma o está en desacuerdo que se les dé armas no letales a nuestros serenos para que protejan su vida y para que hagan su trabajo de seguridad ciudadana que le compete a las municipalidades. Así es. Cuando usted habla de armas no letales, ¿a qué se refiere? Porque nosotros le preguntaba si habían corregido, porque tengo entendido que sí habían modificado esta ley donde retiran, ¿no?, estas armas de fuego, porque sí es necesario ponerles, aunque sea un chaleco antibalas, gas pimienta, todo lo que se requería y se decía en ese proyecto, pero capacitando a los congresistas. No olvidemos, yo estoy a favor de que los serenos también salgan protegidos, porque no puedes mandar a un sereno a la guerra sin armas. No olvidemos que en el 2002 un español también fue totalmente asesinado por 3 serenazgos en Miraflores. Sí, mire, así como no podemos mandar a nuestros soldados a la guerra sin arma, prácticamente ahora estamos mandando a los serenos a luchar esta guerra contra la delincuencia desarmados, con su voluntad que no les falta, somos testigos de eso, su arrojo que han demostrado. Efectivamente, esta es una reforma integral que establece no solamente que se les entregue el equipamiento y las armas no letales, sino la capacitación. Es más, también estamos trabajando otro proyecto de ley para que tengan un plan de vida, o sea, una carrera, para que esto sea una profesión. Exacto. Entonces, pero vamos por partes. Pero el primer paso se tiene que dar. Se tiene que dar el primer paso, se tiene que dar la normativa para que los vecinos de las ciudades se sientan seguros, porque prácticamente ahorita estamos viviendo en zozobra. Nadie se siente seguro. Entonces, parte del crecimiento económico que tanto les gusta hablar a algunos economistas y especialistas,
es también sentirse seguro en tu propio país, en tu casa, ¿no? Y como hemos visto, una migración desmedida de más de 2,5 millones de extranjeros que han venido, la mayoría de ellos irregularmente, porque si fuera un extranjero que viene de manera regular o que viene con la buena intención, desde que ingresa con todos los documentos en regla. Pero hemos visto pues cómo han quemado viva a una compatriota y se fugó, a serenos que le dispararon, a un taxista que le apuñalaron. Actos delictivos que el gobierno definitivamente no puede controlar y el Congreso todavía no encuentra ese temple para las leyes que se tienen que dar en bien de todo el país, para que no pasen estas crisis. Congresista, se le ha sindicado a usted de muchas cosas, ¿no? De pertenecer o ser parte del grupo de investigación de los casos de los niños. Se le ha sindicado también que formaría parte de los ascensos irregulares de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué tiene que decirnos sobre ello? Mire, cuando yo llegué al Congreso, no tenía ni siquiera una papeleta por infracción al reglamento de tránsito. Siempre he sido una persona que ha cuidado mi reputación, y como en mi desempeño como abogado, nunca siquiera he defendido, a pesar que no está prohibido, porque para eso preparamos a los delincuentes o a los criminales. Siempre he defendido a la víctima, porque mi carácter humanista me lleva por ese lugar. Cuando hemos llegado a la política, hemos sido objeto de muchas difamaciones. Lo que usted menciona de los ascensos irregulares, algunos medios sacaron titulares donde una carpeta fiscal donde yo no estoy comprendido ni siquiera como testigo. Entonces, fruto de esos reportajes, la Fiscalía, este equipo especial, me incluyó. Soy el último congresista que han incluido en la carpeta de los niños. ¿Se siente un perseguido político? Definitivamente, aquí hay una persecución política a los que pensamos diferentes al común. Hemos tenido... la política peruana ha estado gobernada por presidentes y políticos de derecha, incluyendo algunos que llegaron con un programa de izquierda, finalmente gobernaron con derecha. Entonces, pensar diferente aquí es pecado, es delito, ¿no? Entonces, nosotros que apoyamos desde un inicio al presidente Castillo, que planteamos un programa que el pueblo eligió mayoritariamente, y consecuente con ese mandato que nos dio, nosotros no habíamos renunciado a esos idearios, y empezó una persecución política por parte de algunos políticos tradicionales. En ese grupo, obviamente, porque yo apoyé a Castillo, me han incluido a mí. Pero más allá de eso, yo tengo fe, y siempre lo he dicho, que yo creo en la justicia, y siempre la verdad sale a la luz. Hace unos minutos entrevistábamos a la congresista Carol Paredes, que mencionaba que la policía está totalmente desarticulada, y eso fue parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo. ¿Usted considera lo mismo? ¿Conoció usted al español, al señor Jorge Hernández? No he conocido al señor Jorge Hernández. Lo que yo sí creo que a la policía hay que potenciarla, y que aparece mentira, pero el presidente Castillo nunca tuvo el mando, el control de los estamentos del Estado. Hay órganos de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas y la policía que parece que caminan por sí solos, parece que fueran cuerpos propios, que no responden a nadie. Tenemos pues el equipo especial de la Fiscalía, que es ayudado también por un equipo de la policía, que hemos visto últimamente que han denunciado malversación de fondos. El ex fiscal Martín Salas, perdóname que le corte, mencionó que el coronel Harvey Colchado habría cometido una malversación de fondos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior hacia un órgano externo conformado en urgencia para perseguir al expresidente Pedro Castillo. Equipo especial de la policía, eso fue lo que hizo. Sí, efectivamente, hay un equipo especial de la policía y un equipo especial de fiscales, ¿no?, para investigar al presidente Castillo y su entorno, que lo han llamado... Una cosa es investigar, otra cosa es ser perseguido político. ¿Usted cuál cree que fue la intención o la actuación del coronel Harvey Colchado? Mire, en las redes está documentos que acreditan, porque el documento no se cuelga solo, obviamente, que esto fue una articulación sistemática de muchos estamentos de poderes económicos que están dentro y fuera del Estado. ¿Incluiría usted también, o no presumiría que el Ministerio Público también está involucrado? Desde luego que sí.
las reuniones que han tenido en secreto muchas bancadas de oposición con la señora Dina, la reunión que tuvo la señora fiscal de la Nación cuando asumió con la presidenta del Congreso, Camones, y otras autoridades, cuando se encontró en un restaurante en Miraflores, reuniones de las bancadas de oposición, y obviamente que estos han infiltrado, aparte de la policía y la fiscalía, y tenemos pues allí al equipo del coronel Colchado, que como hemos visto, ha hecho reglajes. Yo soy una víctima de este reglaje, y casi todos los que hemos apoyado al gobierno de Castillo y que pensamos y que somos de izquierda, nos están haciendo reglaje. Por eso he visto que han denunciado o están en investigación por organización criminal todos los que han votado en oposición a las primeras vacancias del presidente Castillo, o que han votado en defensa de ministros que tenían un día y ya lo estaban censurando. Lo que usted nos está mencionando no es poca cosa, es algo grave. Quiero que me concluya en una sola idea. ¿Qué fue lo que pasó en el ex gobierno del expresidente Pedro Castillo y lo que tenemos hoy en día? Un equipo especial que trabajó para hacer ese tipo de cosas, de sacar de cierta manera o de incitar. ¿Qué fue lo que pasó? Conclúyanos esa idea, congresista. Esto fue parte de la estrategia, ¿no? De la estrategia que implementaron los grupos de oposición al presidente Castillo, donde cuales tuvo un papel resaltante la presidenta actual Dina Boluarte, que ya le hemos visto como el mismo señor Aníbal Torres ha dicho que ellos sabían que ella estaba concertando en contra de Castillo, pero lo que no ha dicho el señor Aníbal Torres, que él fue parte también, igual que la señora Bexi, de esta... ¿Usted responsabiliza a ellos? Desde luego, yo siempre lo he dicho, y cuando aún estaban ellos en el ejercicio de su cargo, yo lo dije, el presidente Castillo nunca escuchó, pero eso es otro tema, ¿no? Exacto. Aquí lo que vemos que la Fiscalía ha sido parte de esta estrategia, las bancadas de oposición, el grupo de inteligencia que maneja el coronel Colchado, a quien yo me gustaría viendo perseguir, por ejemplo, a la delincuencia que azota al país. ¿Por qué en vez de seguir a Américo Gonza, que se va de su trabajo al Congreso, que se va al mercado, encuentro yo en mi casa todos los días gente afuera disfrazados que están tomándome fotos, y así a la mayoría de congresistas de Perú Libre y de izquierda? ¿Por qué no están persiguiendo, por ejemplo, a este delincuente extranjero que se escapó, que quemó viva? ¿O por qué no tenemos una respuesta de los casi 70 fallecidos de estas últimas protestas? Por ejemplo, ¿Por qué no tenemos una respuesta de lo que pasó con esas víctimas? ¿Por qué no le responden a los deudos que hasta el día de hoy están esperando justicia? Cambiando un poquito la idea de lo que usted nos quería decir, pero sin quitar estos temas tan importantes, ¿cuál es la opinión que usted tiene de las declaraciones que ha dado la presidenta Dina Boluarte? Ella puede ser la jefa suprema, pero se lava las manos como Poncio Pilato y responsabiliza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Bueno, la señora Dina Boluarte, si no es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, como manda la Constitución, entonces ¿qué hace allí, no? Ella, porque lo que ha pasado con la muerte de estos demás 70 hermanos peruanos a raíz de las protestas, de ejercer su derecho a la protesta, es grave, es lesa humanidad, como lo ha señalado el informe de la CDI, que son ejecuciones extrajudiciales, que las penas son elevadas, no solamente se puede juzgar en el ámbito nacional, sino internacional. Debe estar muy preocupada, pero tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Así como fue tan célere y desde que asumió el presidente Castillo ser parte de este complot, ahora tiene que asumir pues, su responsabilidad. Y en efecto, se tiene que visualizar quién disparó, pero detrás de esto, así como el señor Fujimori se lo condenó por esta teoría de la... 25 años. 25 años por la teoría mediata, igual la señora... ¿Qué le espera a ella? La cárcel, obviamente. Definitivamente. Por toda la responsabilidad que tiene en estas masacres. Y ahora yo que veo aquí una contradicción, ¿no? La señora Dina Boluarte mandó a la policía y al ejército a reprimir a la población desarmada, civil desarmada, a que le disparen. Pero tiene reparos con combatir la delincuencia. Yo no sé si a ella le gustan más los delincuentes que los peruanos de bien, ¿no? Definitivamente es un buen análisis lo que acaba de decir, porque no vemos ni siquiera que pueda controlar las fronteras del país con 200, 300 personas. No tiene capacidad, ella misma lo dijo, no estábamos preparados para estos enfrentamientos. Señora presidenta Dina Boluarte, usted no estaba preparada para nada y usted lo está mencionando, lo está diciendo, y todos los peruanos también. Es lamentable porque son en este momento muchos peruanos que están llorando esa ineficiencia y esa incapacidad del gobierno y parte de los ministros. Y uno de los ministros también que tiene cuestionamiento
justamente es el ministro de Justicia y Derechos Humanos a quien se le cuestiona, ¿no?, de haber sido abogado de cierta manera o haber defendido al ex gobernador de Ancash, César Álvarez, y a un empresario que fue totalmente sindicado por muchos crímenes. Y como ancashina le puedo decir que definitivamente están justamente pagando su culpabilidad. Pero también se les indica al ministro de Justicia de tener alguna relación o vínculo con los cuellos blancos. Usted, como presidente de la Comisión de Justicia, ¿qué acciones ha tomado? Porque no podemos tener un ministro de Justicia con todas esas características o todo ese currículo. ¿O usted cree que es congresista? No, por supuesto que no. El ministro tiene que aclarar estos cuestionamientos. Ya se les está corriendo una interpelación para que aclaren el Pleno. Yo voy a proponer en esta semana en la Comisión de Justicia también que venga a la comisión a responder estos cuestionamientos, entre otras cosas. Y bueno, la señora Dina Boluarte y la oposición que antes criticaban al presidente Castillo por los recambios de ministros o por los cuestionamientos que tenían los ministros, bueno, ahora creemos que si antes te cuestionaba porque no tenías experiencia, ahora los cuestionamientos creo que son más delicados. No sé si llegará el ministro de Justicia a la interpelación que se le podría hacer en el Congreso, porque se atrevió a afirmar que exactamente hubo violación a los derechos humanos en algunas declaraciones que no le gustó al premier definitivamente, Otárola, así que todavía su estadía en este ministerio está por verse estos días, ¿no creo? Creo que más que por los cuestionamientos podrían retirar la confianza por esas declaraciones. No, la verdad que es lamentable y lejos de reírnos nos causa tristeza ver en la situación a la que hemos llegado. Un gobierno incapaz, ineficiente, un gobierno que no hace un mea culpa, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicta una realidad de lo que pasó, y un Congreso que intenta de cierta manera retirarse de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su posición? ¿Deberíamos retirarnos? Mire, yo creo que por principio como abogado sabemos que la progresividad de los derechos humanos siempre es para adelante, nunca es para atrás. Sin embargo, también hay que tomar acciones, y lo curioso es que países que dicen que defienden los derechos humanos son países que aplican la pena de muerte para sus delincuentes. Entonces, creo que ahí sí hay que haber un análisis profundo. Si bien es cierto, retirarse es todo un tema muy complicado, pero eso no impide que combatamos a la delincuencia o que por eso no vas a mandar a que disparen a la población civil a mansalva. O sea, son cosas que tienen un tratamiento diferenciado y que una cosa no excluye a la otra. Nosotros tenemos aquí primero pensar en la seguridad nacional del país. ¿Por qué no mandan, por ejemplo, a las fronteras a cuidar al ejército, a las Fuerzas Armadas, que son una coladera, que ingresan sin registro, que matan a los peruanos y se fugan? Y por eso, los recursos, la denuncia que ha hecho el ex fiscal Salas es muy grave respecto al coronel Colchado, que está malversando fondos que justamente son para hacer inteligencia a los delincuentes, a los narcotraficantes, criminales, asaltantes, no para hacer delincuentes a los políticos que piensan diferente al sistema. El señor Colchado, bueno, ahorita está protegido por la señora fiscal de la Nación, con quien tiene un parentesco, porque su esposa trabaja ahí y él trabaja. A ver, despacito. La esposa del señor Harvey Colchado tiene un parentesco familiar con la fiscal Patricia Benavides. Bueno, él trabaja para la fiscalía, un equipo especial, y su esposa trabaja con la señora fiscal de la Nación. No, así las cosas claras, porque tienen que ser claras, y por eso le pregunté desde el inicio y creo que no me dejé entender la pregunta. Hay justicia en el país, y justamente le hacía esa pregunta por este tipo de casos. Tenemos a una fiscal, a un ministerio público que no da confianza al país. Un ministerio público que no da resultados, que ni siquiera puede hacer un trabajo de investigación de las víctimas que pasó de estas protestas. Una fiscal de la Nación que recibe condecoraciones de un alcalde que está siendo de cierta manera investigado. ¿Qué justicia tenemos? ¿Cuál es nuestra justicia? ¿Qué nos respalda a nosotros los peruanos si todos los días vemos muertes, que matan, que hay órdenes, que esto, y se terminan lavando las manos? ¿Cómo considera usted la responsabilidad del Ministerio del Interior ante todos estos casos?
Obviamente, ellos ahorita están abusando de su poder, que les da prácticamente la fiscal de la Nación, es una actora política cuando debería ser una actora que defiende la legalidad, porque está investigando a los congresistas por su voto. A mí me está investigando porque dice que yo voté con mi voto apoyando a Castillo. Obviamente yo tenía que defender al gobierno por el cual la población nos eligió. Pero yo no creo que ese sea el trabajo de la Fiscalía, sino el trabajo de la Fiscalía tiene que seguir el delito, perseguir el delito. Pero lo que han hecho, ellos están utilizando recursos, malversando fondos del Ministerio del Interior. Ministerio del Interior para fines políticos. Ahora, eso no le va a durar mucho. Yo creo Esto es una acusación muy grave lo que se está mencionando, por favor. Se está utilizando recursos del Ministerio del Interior en la comisión del coronel Harvey Colchado para hacer algún tipo de investigación, no a actores políticos y no realmente al trabajo que debería hacerse, congresista. Por supuesto, yo estoy seguro que más tarde que nunca le va a caer el peso de la ley, y los que ahora están verdugos del pueblo, verdugos de los políticos que pensamos diferente, van a tener que comparecer a los tribunales, y allí, porque yo sí creo en la justicia que más temprano que tarde se va a dar acá en el país, porque hemos visto cómo mismos organismos internacionales se han pronunciado, hemos visto cómo tambalea el gobierno de la señora Dina Boluarte con los derechos humanos. La muerte de un solo peruano no tiene precio. Definitivamente. No tiene precio, y esto tiene que ir hasta las últimas instancias. Pero ¿cómo combatir el tema delincuencial con un Ministerio del Interior que para usted se dedica a hacer otras cosas, pero está desarticulado? No podemos combatir a la delincuencia porque no tenemos un Ministerio del Interior sólido para hacerle frente. Claro, es que es trabajo del Ministerio del Interior, que es, como ellos mismos dicen, y los altos jerarcas ahora de la Policía Nacional, que son los que también han hecho presión para que no se les dote de armas no letales a los serenos, no están cumpliendo su función, pues no, porque hemos visto equipos especiales con 3, 4 coroneles para investigar al presidente y a su familia, o sea, y no están pensando en la seguridad ciudadana de millones de peruanos. Ya el presidente Castillo finalmente lo lograron sacarlo, y él también contribuyó en gran medida a eso. Claro. Pero ahora tiene que velar por la seguridad de todos los peruanos. Pero ya hemos visto que el señor Colchado sigue allí, con su equipo especial, siguen investigando. Llevándose parte del presupuesto, como usted nos gastando menciona. El presupuesto que es de todos los peruanos en partidas secretas. Sería muy bueno investigar sobre el presupuesto del Ministerio del Interior. ¿Cuáles son estos gastos que se hacen? Porque en algún momento, en medio de las protestas, vimos las compras de las bombas lacrimógenas sobrevaloradas. Millones de compras en bombas lacrimógenas para reprimir a la población. Claro, tenemos al comandante general de la Policía Nacional del Perú, que el único mérito que tiene, o que nosotros conocemos, es haber descifrado la palabra vodka en medio de la protesta. Imagínense si esa capacidad para descifrar una palabra y vincular al terrorismo tiene nuestro comandante general del país. Por eso estamos como estamos. Sí, en efecto, están haciendo mal uso de recursos, y en algún momento tienen que rendir a la justicia. Eso porque el pueblo no le va a dejar pasar por alto este atropello al voto popular, este atropello a la dignidad y a la justicia de todos los peruanos. Pero es lamentable saber y conocer cada día toda la situación en la que estamos afrontando, pero esto va a durar hasta el 2026, congresista, porque no vamos a tener a una presidenta que dé un paso al costado. Se ha aferrado definitivamente al cargo. No quiere dejar la presidencia, y los congresistas tampoco quieren irse. Mire, nosotros hemos presentado interpelaciones a ministros por la responsabilidad que tienen en estas masacres. La misma vacancia, hemos presentado una vacancia a la señora Dina Boluarte, pero lamentablemente fue blindada por los grupos que perdieron las elecciones. Y aquí hay que dejar en claro algo. La señora Dina Boluarte, si bien le correspondía la sucesión constitucional, que eso nadie lo puede negar, sin embargo ella traicionó al voto que la llevó al gobierno juntamente con el señor Pedro Castillo. Ella se fue a gobernar ahora con quienes perdieron las elecciones. La gente se siente defraudada por ese hecho, porque creen que ellos votaron por un programa que la señora Dina Boluarte desechó cuando llegó al gobierno y se fue a gobernar,
y lo hemos visto en la votación que hemos hecho por la vacancia, como las bancadas de derecha, que antes todo era malo para ellos del gobierno de Pedro Castillo, y ahora la cuidan, la blindan a la señora Dina Boluarte, y la población mira, ese es el descontento, porque diferente hubiera sido si la señora Dina Boluarte hubiera asumido su mandato constitucional diciendo que ella va a respetar la voluntad del pueblo que la eligió en la plancha presidencial y que va a seguir ese programa de gobierno en beneficio de las clases más desposeídas. Ella siempre mencionó ser de izquierda moderada. ¿Cómo califica su gobierno? ¿A dónde se inclina el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? En el país podemos decir a grandes rasgos que hay dos vertientes, la izquierda y la derecha. Eso de centro, izquierda moderada, al final votan como derecha, ¿no? Hasta la izquierda y la derecha terminan buscando o respaldando sus propios intereses también congresistas. Mire, nosotros como Perú Libre, por eso hemos quedado de 37 congresistas, una bancada de 16, hemos sido firmes con nuestra posición. Nunca hemos dicho que no vamos a pelear por la nueva constitución, por la renegociación de los contratos de gas, por el aumento de presupuesto a la educación y a la salud. Nosotros hemos prestado proyectos para cobrar la deuda tributaria de las grandes empresas, proyectos para poner a trabajar a los presos, yo he presentado para la expulsión de los extranjeros, para el ingreso libre a las universidades, y todo lo que decíamos en nuestro programa, que dentro de un marco democrático y que se puede hacer, porque aquí lo que existe en el país es una mala distribución de las riquezas que tiene el Perú, ¿no? Mientras los que tienen más cada vez se enriquecen y los pobres cada vez más pobres, ¿no? Este sistema injusto de distribución que nos ha traído hasta ahora una economía precaria del más del 70% de informalidad en el país, tiene pues sus orígenes en este modelo económico que ni siquiera Pedro Castillo quiso cambiar. Nosotros hay que decirlo, nosotros apoyamos al presidente Pedro Castillo en el sentido de que teníamos la esperanza que él iba a hacer estas reformas. ¿Se siente decepcionado usted? Más que decepcionado, me siento dolido porque fue el trabajo y el sueño de muchos peruanos que pusimos inclusive en riesgo nuestra vida por llevar adelante el gobierno de Pedro Castillo para ganar las elecciones. Yo en 2 oportunidades se me volteó el carro donde hacía la campaña, un compañero del comando de campaña falleció, y lamentablemente el presidente Castillo se dejó copar por estas gentes infiltradas, como el señor Aníbal Torres, un montesinista que en los 90 se persiguió a alumnos en la San Marcos, profesores, como samarquino, lo sé muy claro esto, la señora Betsy Chávez, cuyo único propósito ha sido llegar y hacer caer al presidente Castillo, cosa que la señora Betsy hasta ahora tiene presencia y tiene cupo en el gobierno de la señora Dina Boluarte, porque trabajó y orquestó para ella de un inicio. A eso se suman los asesores en la sombra y otros personajes que después le tiraban barro al presidente Castillo. ¿Tiene amistad todavía usted con el señor Beder Camacho? A Beder Camacho yo lo conozco porque era de planta del Palacio de Gobierno igual que mi persona, pero creo que a raíz de lo que dijo y de lo que ha hecho, creo que deja mucho que decir. La última vez que me reuní con él y que me sacaron un reportaje fue porque me pidió a nombre de los sindicatos del Palacio de Gobierno que lo apoyara porque la señora Dina lo quería despedir, pero más allá de eso no tengo otro contacto hasta ahora, y con los asesores en la sombra que le hicieron mucho daño al presidente, que después le tiraban barro, ¿no? A pesar que muchos, incluyendo mi persona, le decía, le llevaba las pruebas al presidente, lo cual, más que decepción, dolido por la población que confió en nosotros y que justamente eso es lo que reclama ahora la población en las calles, ¿no? Se siente decepcionada, porque yo me pongo en un ejemplo hipotético, ¿no? Que la señora Dina Boluarte pudo haber hecho mejor las cosas que el señor presidente Castillo, ¿no? Porque yo sí creo en la capacidad de todos los peruanos y creo ¿Usted cree que en este momento el gobierno de la presidenta Dina Boluarte es un mejor gobierno al que teníamos del expresidente Pedro Castillo? No, de ninguna manera, porque creo que los peruanos estamos cansados de que nos engañen. Tuvimos al señor Ollantumala, que hizo una campaña en pos del pueblo, pero que de ahí se vendió y gobernó con la derecha. Hemos visto otros ejemplos similares. El mismo señor Fujimori en los 90 fue la versión izquierda que se contraponía a la versión del señor Vargas Llosa de la derecha. Y si bien es cierto, el presidente Castillo no cumplió con su promesa, pero tampoco la traicionó o tampoco se fue al otro lado como está haciendo la señora Dina Boluarte. Bien, congresista, nos sacan del aire porque ya llegamos al final. Le agradezco muchísimo por esta entrevista y no olvidemos, termino diciendo lo que mencionaba el congresista Américo Gonza.